Buenas noches. Mientras el Rey sigue con su ronda de contactos con los líderes de todas las formaciones políticas, Podemos Zaragoza ya ha repartido los ministerios del hipotético pacto entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Hablaremos con nuestros invitados de esta información y también lo haremos de salarios. Según datos facilitados por el Ministerio de Empleo, la subida salarial de Aragón es la segunda más elevada de España. Para debatir sobre estos temas ya nos acompañan esta noche Isabel Ecina, gerente de la Fundación Basilio Paraíso. Buenas noches. Buenas noches, Teresa. Benito Carrera, de Comisiones Obreras. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y Pilar de la Vega, catedrática de Instituto. Buenas noches. Buenas noches, Teresa. Bueno, comenzamos hablando, como les decíamos, de la polémica que un mensaje de Podemos ha generado en las redes sociales. Se trata de un tuit en el que la formación morada detallaba todas las carteras del Ejecutivo formado por miembros del PSOE, Podemos, En Comú Podem e Izquierda Unida. Dicho mensaje, que fue eliminado poco después de publicitarlo, fue capturado por varios usuarios y ya ha tenido su repercusión incluso en medios de comunicación nacional. ¿Cómo valoráis la publicación de un mensaje de estas características teniendo en cuenta el momento actual en el que estamos? Pilar. Bueno, pues yo creo que si os parece bien nos vamos a repartir los ministerios ahora, si Podemos Aragón lo hace. Nosotros que estamos en una televisión 100% aragonesa, vamos a repartirnos. ¿Qué quieres, Benito? ¿Cuál te damos? No sé si economía, hacienda o trabajo y empleo, pero no, economía y hacienda. Casi mejor hago una negación de ese puesto. Yo creo que a Isabel le damos comercio, súper experta. Sí, a Teresa yo creo que te damos el plurinacional. Te sientes muy aragonesa para defender Aragón. Y yo no sé con qué quedarme, si me quedo con economía o me quedo con asuntos sociales. ¿Qué os parece? ¿Nos lo repartimos? Es que esto es serio. Empezamos con broma, pero es serio por lo que significa. Porque, claro, la señora Carolina Vescanza, se llama Vescanza, ha dicho que, en fin, que ya lo han quitado, que ha sido un error. ¿Un error? ¿Vosotros creéis que realmente ha sido un error? ¿Los de Podemos, que son tan expertos en redes sociales, pueden cometer ese error? Y si no ha sido un error, ¿qué significa, Benito? ¿Que se reparten los cargos antes de hablar de programa? Yo creo que... Lo importante son los cargos y los ministerios. No, pero... ¿Le hacen al primer ministro, al presidente de gobierno, le hacen el gobierno a los de Podemos? Entonces, ¿cuál es la facultad del presidente de gobierno para hacer gobierno? ¿El gobierno es lo importante con las personas o lo importante son los programas que necesitan los españoles ahora mismo? Empleo, reformas... Bueno, nos lo han puesto en bandeja para un debate precioso esta noche. Sí, ¿no? pero yo creo que el debate a veces, digo, mi opinión, ahora dices que entremos en serio de estos temas. Fíjate, me parece que entró el otro día cuando entró Pedro Sánchez a Moncloa, a la salida, ya tenía... Sí, el gobierno se lo había hecho Pablo Iglesias. Ya tenía gobierno. Y detrás le puso el gobierno, ¿eh? Claro. Lo que pasa es que ahora han cambiado. Pero es que lo más interesante de todo esto es que Podemos incluso nombra el gobierno del PSOE. ¿Os habéis dado cuenta? Elige a los miembros que parece ser que son los miembros del PSOE más cercanos a ellos. Y luego, por supuesto, no respeta la paridad, tanto que defiende la paridad por parte de Podemos. Es decir, es que las contradicciones, de verdad, es que parece que es el carnaval. Empieza el carnaval, mira, ¿no? me has quitado la palabra. Es el carnaval, estamos en el carnaval. Yo venía con la convicción de que los carnavales empiezan la semana que viene, ¿no? Creo que no... En mi tierra al menos se dice que no hay mejor aprecio que no tomar en cuenta estas cosas, ¿no? Antes, a mí me gustaría, yo creo que el espectador a veces también necesita que haya rigor en la vida política, sobre todo... Necesita, no, es que es absolutamente imprescindible y necesario. Se le debe que haya rigor. Es imprescindible y necesario. No necesita. De acuerdo, digo que haya rigor. Y por tanto, yo creo que la ciudadanía lo que quiere es conocer las prioridades del que vaya a ser presidente de gobierno a futuro. ¿Cuáles son las prioridades en esta próxima legislatura, ¿no? Más allá de que hay algunas personas que pensamos que tiene que haber un cambio importante en este país. A mí me gustaría que se configurara un gobierno de progreso, un gobierno con unas políticas reformistas y que realmente pueda ayudar a sacarnos de realmente de donde hemos estado, ¿no? Y creo que el espectador tiene que ser, yo al menos pienso que con muy pocas cosas, para por lo menos elevar el marco de la ilusión. Pilar lo decía antes, es necesario, lo más importante de este país es un plan de choque para el empleo. Lo más importante. Hombre, con las cifras de empleo. Exactamente. Además, atención al empleo público, en la formación dual y en el empleo juvenil. Creo que son las tres variables que se tienen que contemplar. Benito, y para que haya un empleo de calidad, una importante política de innovación, porque es la única que puede posibilitar un empleo de calidad. He dicho empleo, y a continuación he dicho que es necesario la aprobación de una renta mínima garantizada. Porque es verdad, luego cuando hablemos del segundo tema veremos cómo está
cómo está crucificada nuestra sociedad y cómo es la política de Pero salarios. solo puede haber una renta mínima garantizada si logras que la economía sea competitiva, que haya crecimiento, porque si no tienes crecimiento y una economía competitiva no tendrás capacidad para poder hacer un salario mínimo. Así es. Y una renta básica. Es que Bien, no hay más juego que el que valga. Si no tienes ingresos, no puedes tener gastos. En segundo lugar, yo creo que en tercer lugar, perdón, se está hablando mucho de derogar la reforma laboral. Pero claro, derogar la reforma laboral no está siendo más que mera palabra. Y para eso hay que decir, vamos a ver si realmente recomponemos los derechos que teníamos antes. Recomponer los derechos. Porque si al final es un lavado de imagen, si no volvemos a lo que era antes de la reforma, lo que era el carácter del empleo fijo, el coste que tenía su salida, etcétera, no habremos avanzado absolutamente nada. Podemos hablar de conceptos, pero al final, si no ampliamos el marco estatutario de los derechos de los trabajadores, no Mira, hemos hecho Benito, nada. que no Voy a podemos, terminar no con podemos, no, dos. que Escucha, mira, Pilar, escúchame un tres momento. cositas y me Pilar, contestas. vamos a dejar que termine Tres Benito cositas era y para decirte una y cuestión. luego también Isabel. He dicho, esas tres, reconstruir el sistema de desempleo, creo que en estos momentos fue un hachazo lo que vino. Reconstruir el sistema de protección social a todos los niveles y sobre todo en el tema de pensiones. Importante, que se están olvidando de manera permanente todo gobernante, combatir la siniestralidad laboral que hay en estos momentos a nivel del país y ya muy pequeñito corregir, aunque lo hablemos después, la devaluación salarial que realmente tiene este país en estos momentos. Por lo tanto, creo que serían las prioridades de la próxima legislatura. Si fueras ministro de Trabajo, las harías. Exactamente. Has hecho todo el programa de ministro de Trabajo. Como cualquier gobernante, hay que decir programa. Y permíteme que por lo menos, yo respeto a todas las opciones políticas, pero para la suma de todas las organizaciones políticas hay que contar con todos que están en ese abanico, que me parece que no se ha contado con todos a la hora de repartir las cargas y tareas. Sí, el ministro de Economía, el señor Garzoa. Ya. Tu jefe de fila. Isabel. O sea, que se ha contado con todo. Vamos a escuchar a Isabel. Bueno, pues yo opino lo mismo que mis compañeros. Yo creo que efectivamente esta ha sido una salida fuera de tono completamente de estos señores de la agrupación aragonesa de Podemos, que no tiene ningún sentido hacer un reparto de carteras de ninguna manera, que todo el país, y no solamente el país, Europa, está esperando el consenso que lleve implícito un programa pactado, porque será el programa de todas las formaciones políticas que decidan coaligarse para formar gobierno. Necesitamos tener ese programa y ese proyecto de gobierno sobre la mesa para saber a qué nos enfrentamos y cómo vamos a empezar a trabajar en los próximos años, y que quien ocupe las carteras no deja de ser importante, pero no es la cuestión sobre la que tenemos que estar debatiendo ahora. Yo me pregunto realmente cómo ha ocurrido esto y por qué. Quiero decir, si esto es una frivolidad, si esto es algo pensado, si es una estrategia de marketing, ¿no? Es decir, lanzas un globo para ver qué recoges, juegan mucho para ver qué recoges, ¿no? Para ver qué ruido y qué sensaciones recibes con todo esto. Y supongo que también después trabajar con la recogida de información en otros ámbitos. Probablemente sea esto, pero me parece que es un juego absolutamente bastardo. Me parece que están jugando con todos los electores y con todos los españoles, y me parece que nos estamos jugando mucho como para andar con estas chiquillerías y con estas tonterías en este momento. Esto es un tema muy serio. Pilar. Sí, yo creo un pequeño matiz que le quería hacer a Benito, por eso me apetecía siempre hacérselo en el momento que lo estaba diciendo él, ¿no? Y por eso interrumpí un momento. Yo creo que no es el momento de los nos, yo creo que es el momento de los sís. Porque si nos ponemos en el nos, no llegaremos a acuerdos, no llegaremos a consensos, ni llegaremos a pactar un programa. Un programa que yo creo que se define por una clave, se llama la transversalidad. Si no, no llegamos a acuerdos. Y entiendo que los españoles han votado eso, porque no le han dado con su voto, han hecho un modelo en el Parlamento que no tiene nadie mayoría y que dice que tienen que pactar para poder gobernar. Y si tienen que pactar para poder gobernar, hay que abandonar los nos, hay que abandonar líneas rojas, hay que buscar lo que une y lo que nos separa. Y eso es lo que dice el Parlamento. Y si no lo han entendido, pues, y vuelve a haber otras elecciones, pues se pueden encontrar con que vuelva a ser lo mismo, o que evidentemente los españoles no vayan a votar porque dicen, si os hemos votado esto, ser inteligentes, ser líderes, ser capaces de entender lo que hemos pedido y hacer esto. Y no poneros en plan de no, porque estáis demostrando que no sois unos líderes políticos como es debido, que estáis pensando más a veces en vuestros intereses muy personales, incluso a veces en los intereses de partido, pero yo incluso que intereses personales,
que en verdad los intereses de los españoles, y yo creo que es un momento en el que se está reflejando, bueno, qué líderes políticos tenemos, y la verdad es que yo tengo una sensación de una profunda frustración de los líderes políticos que estamos teniendo. Es muy decepcionante. Es profundamente decepcionante. Y si la corrupción profundamente decepcionante, claro. pero en general, yo creo que todos, porque de acuerdo, es decir, hay un problema de corrupción sistémica. Bueno, pues uno de los temas a pactar es el tema de la corrupción, pero hay más temas. Hay problema de... La corrupción genera desafección, pero estos comportamientos yo creo que van a generar todavía más desafección. Sí, porque por supuesto. La gente ha depositado las dos ilusión cosas, en este las dos cosas, sí, las dos electoral, cosas. ha depositado ilusión, votando a su opción política, había nuevos partidos porque además ha castigado realmente a los dos grandes partidos de bipartidismo y les ha dado la posibilidad a los otros partidos justamente para hacer cambiar. Lo que ellos han sido incapaces de cambiar desde dentro, venían obligados a cambiar desde fuera por el voto de Ciudadanos y Podemos, pero no están asumiendo ese reto, por el contrario, están poniendo todo líneas rojas y son incapaces de llegar a acuerdos. Y desde luego el acuerdo para mí, desde mi punto de vista, la palabra mágica, o no sé si es mágica, se llama transversalidad, y la transversalidad pasa pues por no, sino por sí, por hacer un programa de gobierno. Lo decía Anguita, que yo le tomaba el pelo a Benito, pero Anguita decía programa, pero es un momento de programa, sino de cargos, y en cambio lo que estamos viendo, si os dais cuenta, son cargos, hasta ahora hemos hablado de cargos, y no hemos hablado de programa. Esa cuestión de la regeneración democrática prometida, ahí me gustaría, he dicho de los temas que he comentado antes, pero me gustaría que se hablara de la violencia de género. Me gustaría que mis líderes políticos... de Europa, y de los refugiados, me gustaría y 10.000 niños que han desaparecido, no se sabe dónde y qué está pasando, dónde están. Me gustaría que hubieran hecho una valoración de la cumbre de París, de la Alianza del Clima. Me gustaría que hablaran de la ley Mordaza con respecto a los delitos en estos momentos, de represión sindical en estos momentos. Me gustaría que hablaran de la reforma fiscal. Por lo tanto, decía que antes que no me gustan, los carnavales son para divertirse, simplemente, para divertirse. Pero la política es, o al menos se debe concebir como lo que se ha dicho siempre, como algo que sirve a los demás y que sirve al pueblo. Y para ello hay que poner encima de las mesas las propuestas y, como decías tú antes, un programa y de verdad eso, regeneración democrática. Y los partidos políticos son instrumentos para esto. Con ítems concretos de plazo de ejecución, y decir, esta ejecución va a ser en este trimestre, en el segundo semestre, etcétera. Porque es que al final, si no, quien se está riendo aquí es la troika, que esos no se presentan, pero van a ser los que la troika no se ríen porque están esperando a España para pasar el déficit, perdona. Al final saben que realmente el marco de la reforma... No, y el problema no es que se ría la troika, el problema es que en España le estén sufriendo los problemas quienes menos tienen, porque bueno, ha habido un informe muy duro, Intermonos Fan, de lo que está pasando en este país, pero va a haber uno muy duro que va a sacar la Unión Europea, creo que a mitad de este mes, y nos va a sorprender la situación de desigualdad y de exclusión que tiene la sociedad. Ahora te comentaré algunos datos de nuestro país con respecto a la desigualdad y la pobreza, que creo que son pero es que cuando cuestionan a veces en los informes Intermonos Fan o los que hace UNICEF, pero ahora va a haber uno que yo creo que del 20 y tantos de febrero lo va a presentar, creo que es de la Unión Europea, y es durísimo para España. Es decir, yo vi el otro día, me parece que anoche, me mandaron una especie de adelanto de lo que va a suceder, y bueno, es tremendo. Isabel. Bueno, pero no solamente son los temas sociales, que yo creo que aunque están llegando datos que están concretando de qué estamos hablando y cómo se están fraguando esas desigualdades en nuestra sociedad, y que bueno, probablemente continúen con más estudios que avalen ese análisis un poco intuitivo que ya teníamos, yo creo que hay otros muchos temas en el programa que hay que desarrollar. Es que yo creo que no puede haber futuro sin inversión. Yo creo que las unidades productivas de este país necesitan también un foco, y un foco importante, porque lo habéis dicho antes, tenemos muchas necesidades que cubrir. No se trata solamente de subir la carga de impuestos, se trata de generar más riqueza, no se trata de cómo nos repartimos el pastel que tenemos, se trata de que tenemos que hacer el pastel más grande para que haya para todos y haya suficiente para repartir, y por supuesto políticas sociales que atenúen una fiscalidad progresiva, más adecuada, por supuesto, sí, de todo eso hay que hablar, pero lo más importante, una de las cosas más importantes es poner el foco en inversiones y en el sector productivo de este país. Yo creo que eso tampoco puede quedarse relegado para el final, porque tiene que ser el motor para generar más riqueza, para generar la posibilidad de cubrir presupuestariamente todas las necesidades que este país tiene y mantener el estado del bienestar. Bueno, pues a esperar, ¿no? Pues ¿Qué nos queda? A esperar. El señor Rajoy, que ha dicho esta tarde que tampoco. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pasa de nuevo. A esperar.
Y entonces ahora la pelota la tiene Su Majestad el Rey, que va a decir si les da tiempo para que vuelvan entre ellos a hablar, o propone, como creo que el señor Sánchez le ha propuesto, que él sería capaz de hacerlo, pues que le proponga al señor Sánchez. Muy bien. Veremos qué ocurre. Vamos a hablar ahora de otros temas, en este caso de la subida salarial de Aragón, la segunda más elevada del conjunto nacional. Según el Ministerio de Empleo, los sueldos firmados en 2015 crecieron un 0,88% en la comunidad aragonesa. Está claro que hay que seguir avanzando para mejorar la situación de los trabajadores, pero esto es un paso importante, ¿no, Benito? Pues la verdad es que, fíjate tú, teníamos un acuerdo firmado en el 2015 que hablaba de subida del 1% y del 1,5% para el 2016, y tú mismo sitúas en el 0,88 la subida, cuando en España se ha dado el 0,74. Si la noticia la vendemos como un logro, estaríamos haciendo el idiota. No hay mejor expresión, el idiota, ¿no? Y dicho esto, porque digo que no merece más importancia, ¿no? Yo me he permitido esta tarde decir cuál es la realidad de la pobreza y la desigualdad de nuestro país para entender esta política de salarios. Digo, porque igual es que los salarios son tan elevados que no puede haber subidas salariales, ¿no? Eso es una broma, claro, ¿no? No, esto es una broma. Solo dices en plan de... Y los salarios los he cogido en 10 tramos. En 10 tramos en este país. 10 tramos para entender lo que se gana. Isabel está ahí. El primer tramo, si son 14 millones en el 2013, corresponden a 1.400.000 por tramo, ¿no? En el primer tramo están los que ganan 414 euros al mes. 5.000 euros. De esos hay 1.400. En el segundo tramo hay otro 1.400.000. ¿Estás hablando de Aragón? En España, pero que es comparable a Aragón. 1.400.000. Unos 400.000 que ganan 412 euros. Un segundo tramo de otros 1.400.000 no superan los 812 euros. Y un tercer tramo que estaría hasta 1.103, otro 1.400.000, estaríamos hablando de 4,2 millones de trabajadores de este país, que son más del 30%, que tienen salarios por debajo de 900 euros. Esto significa que los 2,5 millones anteriores que he dicho están trabajando y están en el umbral de la pobreza. Por eso decimos que los salarios que se están ganando no permiten vivir. Eso para que cuando nuestra moderadora nos dice que deberíamos felicitarnos por el tema de que los salarios... No, pero porque se vende. No, hay una devaluación salarial que afecta de forma más importante y más intensa a los que menos cobran. Total de la población, ¿cuándo es? Es curioso que luego Benito, se les pasa... total de la población, 18.000 activas. Es que luego se les En los pasará a últimos ellos, datos de EPA. pero solamente en lo que es un salario de 1.979.000 estaríamos hablando también de 1.400.000. Quiere decir que pero a ver, más pobreza, explica esos datos un poquito mejor, que yo creo que los espectadores sí, es muy no sé si te sencillo. han oído. A ver, de los 18 millones de población activa en España... No, de trabajadores en trabajadores en activo. activo. Esto 18 es muy millones, sencillo, 18 mirad. millones. Entonces, a ver las proporciones. En grupos, lo hemos dividido en 10. En esos 10 grupos vamos a ver cuánto le corresponde cada uno, cómo se sitúan. Y te he dicho, el primer tramo, 1.410.000, cobran 414 euros. O sea, un 15% de la población activa. Sí, pero si sumas el segundo tramo, hasta 812 euros, ¿no? Ya son 2,5 millones. Pero Y ya si sumamos sería el casi el tercero, 30%. y si sumamos el tercero a 1.103, que es donde te quería llevar, Es el 30% de la población, ¿no? el 30% de la población, Vale. el 30% de la población. Claro, esto en estos momentos, si pensamos que no hay desigualdad... O sea, que tu titular sería el 30% de la población activa está viviendo con menos de 1.000 euros. Claro, exactamente. Y Es que así los que te están escuchando te entienden mejor pero así. sí me han escuchado perfectamente. Sí, pero se entiende mejor, que soy profe, me han entendido perfectamente que en estos momentos más del 50% de la sociedad española vive por debajo de 1.503 euros. Por lo tanto, se miente y se falsea cuando se dice que el salario medio de la comunidad autónoma o del país está en 2.300 euros. ¿Por qué? Salario Porque mínimo de Aragón... el tramo final sí que está en los 4.575 euros, pero a esos llegan tan poquitos, que solamente llegan a ese 1,5 millones de personas también. Vamos a escuchar a Isabel y a Pilar. A la hora de hacer la media es lo que realmente nos sale, ¿no? Isabel. Bueno, vamos a ver, yo creo que primero la frivolidad con la que atacamos las cifras es tremenda.
No, estos cifras del no, INE, no me Isabel, refiero, no me refiero a las que tú presentas, cifras del INE, que no las yo no he sacado cuestiono. nada raro. Me refiero a la frivolidad con la que se anuncia que Aragón es la segunda comunidad que más ha subido su tal vez, que me parece absurdo. Yo creo que el tema es mucho más complejo que hacer un ranking de cómo está la subida salarial por comunidades autónomas cuando estamos hablando de unos porcentajes tan pequeños. Yo creo que esto revela varias cuestiones. Benito tiene razón, hay una precarización de los trabajadores, sobre todo de los trabajadores menos cualificados, de aquellos que tienen una menor cualificación, porque seguro que esas cifras que tú has dado corresponden con empleos de baja cualificación. Y con empleos parciales. Efectivamente. Con Existe una precarización empleos del empleo, de mujeres. ha habido una devaluación salarial importantísima en este país, con la que hemos superado una buena parte de la crisis que tenemos, pero también es cierto que la recuperación económica, siendo cierta esa recuperación económica en los datos microeconómicos, revela que hay, primero, sectores que están evolucionando a diferentes velocidades. El sector del metal firmó un acuerdo al 1%, creo que se está cumpliendo, y que todas las empresas que están adheridas a ese convenio han firmado al 1%, pero eso significa que hay otros sectores, probablemente el de comercio, algunos de servicios, que habrán negociado a cero, a menos algo, o al 0,25%. El conflicto de limpieza de nuestra ciudad, por ejemplo, ¿no? Efectivamente, es decir, y ahí mayoritariamente hay mujeres. Claro. Entonces, bueno, ahí lo que se está poniendo sobre la mesa es que la evolución de los diferentes sectores productivos en relación a la recuperación económica y a su posicionamiento, a su recuperación, pues está siendo diferente, está yendo a diferentes velocidades, porque si el sector va bien, la capacidad de negociación que unos y otros tienen siempre es mucho mayor, ¿no? Aunque ahora está un poco acotada por ese acuerdo inicial que se había llegado del 1%, pero estoy segura de que si la cosa fuera bien para esos sectores, la negociación hubiera sido mucho más alegre y estaríamos hablando de unos porcentajes diferentes. Yo creo que esto es importante tenerlo en cuenta, es decir, el consumo ha tirado de la economía en estos últimos meses, ha tirado mucho de la economía, las exportaciones se siguen comportando bien, pero la fragilidad de nuestro sistema sigue siendo altísimo. Los riesgos y las incertidumbres pesan sobre nuestro sector productivo y todavía no estamos en una situación en la que podamos decir que hemos salido de la crisis, y esto es un dato que refleja esta situación, ¿no? Por otra parte, la reforma laboral y el nuevo contexto de relaciones laborales dice que las subidas salariales tienen que ir ligadas a la productividad. Tienen que ir ligadas a la productividad. Si la tarta, es lo que decíamos antes, la tarta se hace más grande, habrá más posibilidades de repartir para todo el mundo, pero mientras la tarta siga siendo pequeña y el sector productivo no crezca y no crezca el negocio, no habrá posibilidades de hacer mucho más, ¿eh? Vamos a escuchar y eso a Pilar. se suma a la situación de precariedad de la que Benito, vamos a escuchar a Pilar, que nos quedamos sin tiempo. Bueno, yo estuve el otro día en la conferencia de Emilio Ontiveros que hizo ADEA, y fue una conferencia súper interesante, que habló de recuperación económica. Él decía que las cifras demostraban que había recuperación económica, ponía el acento en empresas que evidentemente son líderes, empresas de exportaciones españolas, también en el tema de Aragón, ponía el ejemplo también de exportaciones en innovación y en tecnología, que también España en consultoría está lanzando. Ponía el ejemplo de temas como turismo, que ha propiciado evidentemente una coyuntura muy buena para el tema del empleo. Y decía que la clave para mantener una competitividad, bueno, ponía el ejemplo también en el crédito, que el crédito está fluyendo, es decir, vale poco de momento, con lo cual mientras el Banco Central Europeo compre vamos a mantenerlo, pero claro, planteaba entre otras cosas temas que son importantes, como por ejemplo, decía que eso, por ejemplo, es una frase que me interesó muchísimo, que la desigualdad no renta, y decía, esa frase me encantó porque decía que claramente si las empresas mantienen esos niveles de desigualdad en los salarios y tal, pues esos niveles no rentan, porque no solamente no orientan el consumo, sino que va mucho más, que es lo que están planteando ahora mismo los economistas teóricos de la desigualdad. También hay un problema de conflictividad, hay un problema de deterioro de la actividad pública y política, hay también evidentemente una agitación social y se pone en riesgo la democracia, con lo cual él planteaba seriamente que junto con recuperación había que haber realmente unos niveles de una mayor igualdad, porque la desigualdad había venido por lo que siempre ha dicho Benito, porque se han devaluado los salarios como consecuencia que no hemos podido devaluar la moneda. Por lo tanto, él decía que, y yo, vamos, es una de las preguntas que yo, por ejemplo, realmente le preguntaba, que había que poner al lado recuperación con cuotas de desigualdad, pero que la clave era recuperación con competitividad, y esa competitividad que permitiera una mayor igualdad. Hacer más grande porque la tarta. Evidentemente ¿Es lo eso? contrario, porque aquí hay una parte, por último, que no hemos hablado, y Benito, que tanto le gusta, no lo ha citado, es justamente los que están fuera de eso, ni siquiera los que tienen salario, y hay un porcentaje altísimo que da unos niveles, ahí sí que de profunda exclusión y una bolsa tremenda
50, que es lo que provoca que este país dé los datos más bajos de toda la Unión Europea, porque los datos más duros en España son justamente esa bolsa de profunda desigualdad que es el paro. Sí, yo solo te he dicho que nos tenemos que ir 20 o 30 segundos. Hay trabajadores que son pobres. Y lo que decía Isabel, a mí me parece bien. La única diferencia es que en estos momentos, aquellas empresas que están generando política de beneficios, lo que deberían hacer es incentivar la innovación, la tecnología y el desarrollo para crear políticas de empleo. Porque eres más consciente que yo de que el coste salarial en una empresa no supera el 12 o el 13%. Por tanto, si realmente lo que queremos es arruinar a la persona, lo estamos consiguiendo, cuando el paso a seguir es completamente diferente. Y desde luego, si a grandes males, grandes remedios, ojalá, como decíamos en el primer punto, de verdad, rigor y necesario que realmente haya pautas y políticas que realmente... La desigualdad no renta la desigualdad. Con ese mensaje nos quedamos hoy. Muchísimas gracias como siempre a los tres y a ustedes les vemos mañana. Adiós.